Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio que como siempre les digo está diseñado para abrir la mente a todas esas cosas que nos llaman la atención, a los misterios, a las curiosidades, a las historias, a los testimonios que últimamente hemos tenido bastantes por aquí, un poco controversiales, yo sé, pero también sé que lo importante, como siempre les digo, es destacar las situaciones, los casos y las experiencias que tienen las personas y que nos quieren compartir. Pero hoy es un programa diferente porque hoy vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de historias asombrosas, de historias que muchas conocemos, otras quizás nos van a sorprender, otras nos van a generar incluso un poco de risa y también asombro. Y para eso tengo un invitado bien interesante aquí en Ventana al Misterio, además con el que he tenido la oportunidad de compartir en otros espacios. Germán Puerta, que es divulgador científico, ha escrito ya varios libros sobre todo este tema de la astronomía, con muchísimos años de experiencia aquí en Colombia, que ha trabajado además casi que toda su vida en el Planetario de Bogotá, precisamente divulgando toda esa ciencia y todos los temas desde ahí, de ese lugar tan maravilloso que tenemos en la ciudad de Bogotá. Germán, bienvenido aquí a Ventana al Misterio. Gracias, Joana, por la invitación. Un saludo para todos. Efectivamente, estoy dedicado a la divulgación científica, aunque yo soy economista y trabajé también en temas de economía, pero desde muy jovencito estaba aficionado a la astronomía y rápidamente comprendí la importancia que tiene como medio para divulgar cultura y ciencia, porque la astronomía pues es muy divertida, tiene conexiones con casi todo lo que conocemos, como lo vamos a ver en este libro. Y efectivamente, después estuve varios años en el Planetario de Bogotá, un lugar maravilloso. Ahora yo cerré ese ciclo del planetario y ahora estoy trabajando en más proyectos de planetarios, más centros de ciencia, convencido de la importancia de integrar cultura y ciencia en la sociedad, ¿no? Como eje transformador. Pero eso requiere además infraestructuras, planetarios, museos de ciencia, parques científicos, y estoy trabajando en esos proyectos. Qué bueno, Germán, esa labor que usted hace, porque precisamente es divulgar todas esas cosas que a todos nos interesan, que de pronto vemos como muy complicadas de entender, pero cuando hay espacios, como usted dice, no solamente el planetario, sino otros muchos espacios donde se pueda generar este tipo de contenido y sobre todo donde la gente pueda acercarse y entender esto, pues se hace muy interesante. Pero Germán, usted tiene ya varios libros, muchos conocemos sobre sus libros, las investigaciones que ha realizado, pero está del lanzamiento con la editorial Penguin Random House, con este libro que se llama 25 historias asombrosas de la astronomía. Y déjeme decirle que yo disfruté bastante leyendo este libro. ¿Por qué? Porque se me hacen historias muy interesantes, pero sobre todo, Germán, muy prácticas de leer. Usted, déjeme decirle que tiene una manera muy sencilla de escribir estas historias, que vuelvo y les digo, para muchos dicen, uy, astronomía, es complicado entender, pero si ustedes van a los textos de Germán, como este, realmente se van a adentrar a un mundo lleno de asombro, lleno de misterio, lleno de curiosidad. Y este libro, Germán, que hace parte de su nuevo lanzamiento, resumámosle un poco a la gente de qué se trata. Pues mira, en realidad buena parte de lo que estamos aquí disfrutando de esta modernidad se le debe al afán del ser humano por entender el mundo que habitamos, por entender el universo. Y así en resumidas cuentas, llevamos miles de años haciendo grandes desarrollos. Por ejemplo, quisiera destacar que la observación del cielo desde hace milenios llevó a la construcción de los calendarios, una gran herramienta para anticipar eventos del cielo y de la tierra. Luego se desarrolló el cálculo, la geometría, las matemáticas, que hicieron mucho más precisa la medición del cielo. Los instrumentos como los astrolabios y los sextantes. Luego en el siglo XVII se desarrolla el telescopio astronómico
con Galileo Galilei se da la revolución científica. Y luego, ya en tiempos más modernos, pues se desarrolla la cosmología y el mundo moderno que nos lleva a la era del espacio, a los satélites y a esta transmisión que estamos teniendo en este momento. Y toda esa historia milenaria está salpicada por una enorme cantidad de episodios y personajes que resultan fascinantes y en buena parte asombrosos. Y de todos esos, porque podría haber escogido no 25 historias, sino 100 o 500, pero hice esta selección de esos episodios de la historia, astronomía, el espacio, que me parecieron que podrían tener algún carácter inspirador y sobre todo algunos de ellos que nos muestran esa íntima conexión que tenemos con los astros. Y creo que la selección estuvo bastante acertada. Así es, bastante acertada porque son historias de verdad muy, muy llamativas y en este video lo que vamos a hacer es un pequeño resumen, un abrebocas para que la gente vaya, busque este libro y se sumerja en esa cantidad de aventuras, de misterios, de historias interesantes. Y yo quiero que empecemos con una que me genera a mí, o mejor dicho, que me parece muy interesante porque hay una cantidad de controversia alrededor de esto. Y es la famosa estrella de Belén. Porque la estrella de Belén, digamos que casi todos sabemos que fue esa estrella que apareció en el cielo justo cuando nace Jesús de Nazaret y fue la que guió a los tres reyes magos para encontrar el camino hacia donde se encontraban con Jesús y así llevarle esas ofrendas. Esa es la historia que nos han contado, pero alrededor de ellos muchos teóricos, muchas personas, muchos investigadores han planteado varias teorías. ¿Realmente fue una estrella? ¿Hubo algún suceso particular en el cielo justo en ese momento? ¿Qué era realmente esa famosa estrella de Belén, que es como comúnmente lo conocemos, Germán? ¿Qué podemos hablar de esta historia? Bueno, en realidad creo que esta es una historia bien interesante porque, mira, aquí tengo el texto de San Mateo, que es lo que dice, y ahí está toda la información, ¿sí? Porque dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, primer dato, ya sabemos dónde nació Jesús, en Belén, que ese es un suburbio al sur de Jerusalén. En tiempos del rey Herodes, otro dato importante, hay que saber para buscar el fenómeno celeste más o menos en qué fecha se supone que nació este niño. Y Herodes vivió hasta el año 2 o año 3 antes de Cristo. Entonces estamos hablando de un periodo que está entre el año 3, año 4 antes de Cristo. Unos sabios llegaron de Oriente a Jerusalén, no llegaron del sur de Egipto ni del norte de Turquía, llegaron del Oriente preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Y después de oír al rey se fueron. Y la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que vino a pararse encima del lugar donde estaba el niño. Esa es toda la información que hay. Pero ahí hay datos muy importantes. El fenómeno lo vieron en Oriente y ellos viajaron hacia el Occidente. El primer dato que tenemos es que no fue un fenómeno transitorio, no fue un fogonazo de una estrella fugaz o una estrella nova o un cometa hubiera podido ser también un magnífico candidato. Pero gracias a los astrónomos chinos que llevan un registro muy exacto de todo lo que ha pasado en el cielo, sabemos que no hay grandes cometas visibles en esos tiempos bíblicos. Así de que revisando datos encontramos que tal vez lo más plausible fueron las conjunciones. ¿Sí? Las conjunciones de planetas. Y hay un dato importante, pues porque pensamos que Jesús nació en diciembre, celebramos el 24 de diciembre, Sí, es cierto. mas no es así. Joana, ¿por qué Jesús y María, por qué José y María estaban en Jerusalén? ¿Por qué viajaron a Jerusalén? Ellos viajaron porque Herodes había ordenado un censo. Y los censos no se hacen en invierno, se hacen es en verano.
cuando los caminos son transitables. Así de que necesariamente el evento tuvo que haber sucedido alrededor del mes de agosto. Y con esos datos entonces nos vamos a buscar em, los posibles fenómenos celestes y encontramos una conjunción bien interesante de Venus y Júpiter en la constelación Leo. Venus femenino, Júpiter el masculino, y esa unión, estos sabios, que además no son tres reyes magos, no lo dice, unos sabios, que eran unos ilustrados, inclinados a la profecía del Mesías que va a salvar el pueblo judío, a redimir al pueblo judío tal vez del yugo romano, ven en esa conjunción un nacimiento en Leo. Leo es la constelación del rey, es el león. Y lo más interesante es que cuando ellos ven esa conjunción en el oriente, con Venus y Júpiter allí, pues ellos alistan la caravana, el camello y todo esto para seguir el evento, pero a quien siguen es a Júpiter. Venus se queda en oriente con el Sol y Júpiter va a lo largo de los meses pasando hacia el occidente hasta que cae verticalmente sobre Belén y encuentran este pesebre y allí pues surge toda esta historia. Así es de que es tal vez la explicación más plausible de la estrella de Belén, la conjunción de Venus y Júpiter el 11 de agosto del año 3 antes de Cristo. Y eso se puede ver fácilmente en estos Claro. programas de Stellarium y otros programas que hay allí que recrean el cielo en cualquier época del año, en la historia y en cualquier lugar del mundo. Así es, Germán, exacto. Y vuelvo y le repito, este libro es bien interesante porque nos brinda eso, ¿no? Datos concretos, datos interesantes que muchos han entrado, por supuesto, en controversia con algunos. Yo no sé, Germán, aquí me voy a atrever a hacer un poco la del diablo, y es muchas personas, muchos investigadores famosos han llegado a plantear que realmente la estrella de Belén era un ovni. Y esa es una de las teorías que han planteado alrededor del mundo personajes como por ejemplo JJ Benítez en sus textos. ¿Usted qué opina de eso? Ahí el problema de las hipótesis diferentes a la conjunción o una hipótesis extraterrestre, digámoslo así, es la falta de prueba. La evidencia no existe. Entonces, es solamente una opinión, una creencia. Recuerda que la ciencia se basa en datos y no en opiniones. Así es de que si era un ovni, pues es una hipótesis, pero imposible de probar. Claro que sí. Bueno, Germán, sigamos con estas historias. Y dentro de su libro hay muchas historias de mujeres que han marcado también precisamente la ciencia, la astronomía y que quizás en muchos casos han estado un poco relegadas. Una de ellas es esta figura que podemos ver aquí en este momento, que es, voy a tratar de no equivocarme, Hipatia, ¿sí? Hipatia. Correcto. Hipatia, que fue una de las grandes astrónomas de los tiempos antiguos. Además, con la historia que usted nos cuenta ahí, para mí y para la época en la cual vivió esta mujer, era toda una avanzada, no solo en conocimiento, sino también avanzada en su actitud. Era lo que podríamos llamar actualmente una rebelde, ¿no? Para la época precisamente en la cual se desarrolló toda su historia. ¿Quién era esta mujer, Germán? Bueno, efectivamente en el libro de las 25 historias hay 4 que son de mujeres. Esta es la primera, Hipatia, hay otra, la de Valentina Tereskova, la primera mujer astronauta, hay otra más que es la de Anne Juncannon, una astrónoma que desarrolló un sistema de clasificación de estrellas impresionante, y la de Jocelyn Bell, la descubridora de las estrellas pulsares. Pero Hipatia es una, tal vez la astrónoma más famosa de la antigüedad, aunque en el mundo antiguo hay muchas mujeres que hicieron astronomía. Pero Hipatia realmente era un personaje muy destacado. Ella fue hija de un gran filósofo llamado Teón, Teón de Alejandría o Teón el matemático. De hecho, Hipatia significa la más grande. Teón quería
que su hija lo superara a él inclusive. Hipatia tenía múltiples cualidades, aprendió oratoria, hablaba griego, estudió historia de religiones, filosofía y además viajó a Atenas, donde la academia le concedió un laurel por ser una estudiante avanzada, pero también se destacó en la astronomía, inclusive desarrolló cálculos, matemáticas. Realmente era una mujer extraordinaria, pero le tocó vivir en tiempos muy difíciles, porque ella no profesaba ni el cristianismo, ni el judaísmo, o sea, el paganismo. Y en el siglo IV, en Alejandría, eh, cuando pues termina el imperio clásico y surge el imperio bizantino, el cristianismo se erige como religión oficial de la época. Y, y esta mujer fue vista eh, con, una, con muchos celos por los patriarcas de la época. Se cree que eh, Hipatia tenía mucha influencia política y además todo el mundo la consultaba y eso le ocasionó muchísimos problemas. Realmente en el mes de marzo se sabe por sus alumnos mucho de la historia de lo que sucedió en el siglo IV. Hipatia fue asesinada por unos fanáticos cristianos de una manera muy cruel. Muy cruel, ¿no, Germán? O sea, Unos fanáticos su muerte violentos. fue terrible. Exacto. Y la hipótesis más plausible es que su muerte pues, tuvo causas políticas dentro de unas disputas por el poder que se sostenía en aquella época. Lo más importante de todo esto es que con Hipatia se terminó la enseñanza del pensamiento moderno de la filosofía y podríamos decir que terminó el mundo clásico y se dio inicio al oscurantismo, a la Edad Media. Esta muerte de Hipatia marcó un hito en el fin de la ilustración del mundo clásico grecorromano. Pero hoy día celebramos a Hipatia como la primera mujer Ujú. matemática y filósofa y astrónoma, la gran astrónoma de la antigüedad. Y ahora es una fuente de inspiración para muchas niñas y jóvenes que se introducen en estos duros caminos de la ciencia. Así es, una historia maravillosa. Además, también, digamos que todo lo que su padre se esforzó para enseñarle, un tipo que también era súper inteligente, matemático, que estaba dedicado precisamente a que ella, desde muy pequeña, pues creara esa capacidad de entendimiento, de educación, y por eso, pues precisamente esta señora, esta mujer se pudo destacar en todos los campos de la ciencia. Germán, otra de las historias que están dentro de este libro, 25 historias asombrosas de la astronomía, es una que está relacionada con los eclipses. Hace poco vimos todo el tema del eclipse que hubo y tengo que confesar que esta historia no la conocía, que además me llamó muchísimo la atención porque es como la mitología de China veía precisamente este tipo de fenómenos astronómicos, estos eclipses, y cómo creían que se trataba de una figura gigante de un dragón que lo que hacía era tragarse o el sol o la luna y que por eso se generaba este fenómeno. Y déjeme decirle que me causó muchísima curiosidad y me pareció muy, muy interesante esta historia, pero por favor, quiero que usted nos ayude a conocer más y que le cuente más a la gente que está aquí conectada. Bueno, realmente podemos hablar muchísimo de eclipses, ¿no? Pero es que es un fenómeno celeste impresionante, porque un eclipse de sol, pues que apenas la luz del día desaparezca el sol y salgan las estrellas, o que la luna en un eclipse de luna se tiña de rojo, pues no dejan de ser eventos impresionantes. De hecho, la palabra eclipse proviene de un vocablo griego que significa abandono. Y la palabra eclipse los caracteres chinos tienen el mismo símbolo de un sapo, el sapo que significa comer. Y aquí vemos efectivamente Ah, la mitología del dragón que se traga al sol.
Y esto de Sí, pronosticar eclipses era supremamente serio, serísimo, y aquí lo narro en esta historia, porque los eclipses se pueden pronosticar desde hace mucho tiempo, pero se cuenta que hubo un eclipse que los astrónomos reales no habían pronosticado, los astrónomos llamados Ho y Hi. Y en el momento en que se produjo el eclipse, además ellos se presentaron sin, sin la información al emperador y el emperador los mandó decapitar. Así de serio era este asunto. Porque la ceremonia usual era lanzar flechas, hacer ruido, matracas, tambores, hasta lanzar voladores para espantar al dragón que se come al sol. Así es de que claro. los eclipses realmente han sido protagonistas de muchos eventos en la historia, e inclusive han sido usados por personajes que sabiendo que iba a suceder un eclipse y los demás no lo sabían, se han aprovechado de esa situación. Y aquí lo narro en esta historia, cómo dos jesuitas, sabiendo que iba a haber un eclipse y los chinos y los astrónomos reales no lo tenían pronosticado, usaron ese evento para ampliar la influencia de Europa en el imperio chino. Un eclipse ayudó a esta influencia de Europa en el mundo de Oriente. Claro, una importancia realmente muy grande la que tenían este tipo de fenómenos. Como decía Germán, el emperador debía estar absolutamente enterado de este tipo de fenómenos y eso también hacía que se tomaran decisiones políticas, sociales, incluso en ese círculo, porque esto era un fenómeno que además yo no sé, Germán, seguramente no lo entendían muy bien y precisamente buscaban una explicación para este tipo de fenómenos que pues ahora sabemos que son naturales, pero que antes quizás por la poca información poco se sabía de esto y por eso empezaban a generarse como estas leyendas y estas teorías alrededor de este tipo de fenómenos, ¿no? Sí, todavía en el mundo moderno los eclipses son fuente de mucha especulación. Los asocian con terremotos, hay leyendas sobre caídas de los imperios, e inclusive hay una leyenda, una creencia en zonas rurales de América Central, México y tal vez en Colombia también, y es de que las mujeres embarazadas no pueden ver un eclipse. Y no tiene nada que ver el asunto, Sí, lo pero he todavía escuchado. sí. Mira que en México a las embarazadas durante el eclipse les ponen una cinta roja con una llave o una herradura para contrarrestar la influencia nociva del eclipse. Y hasta las vacas preñadas les ponen la cinta con la herradura. Ay, Pero no sabía lo de las vacas. Sí he escuchado lo de las mujeres embarazadas, la verdad, pero lo de las vacas no. Claro, y se crean un montón de leyendas alrededor de esto. Y a propósito, Germán, hace poco, ya yo creo que eso fue noticia en todo el mundo y por todo lado, el tema del eclipse. ¿Cuándo volvemos a ver un evento de estos? bueno, curiosamente, los eclipses son muy abundantes. Al año podemos tener entre 2 y 4 eclipses de sol y en promedio uno de pronto de luna. Pero que pase un eclipse de sol cerca de tu casa es más difícil. Los eclipses de luna cubren medio planeta, los de sol no. En Colombia vamos a tener otro eclipse de sol el 26 de enero del año 2028, en unos 5 años, un poco menos. Pero Sí. el año entrante hay otros 2 eclipses, uno en México y Estados Unidos y otro en Chile y Argentina. Y yo espero viajar al de México porque es un eclipse total y eso sí que es fascinante, el eclipse total. Es, es un evento extraordinario. Bueno, pues seguramente tendremos información y noticias sobre ese fenómeno natural tan espectacular y que siempre llama la atención, como sea, ¿no? Las fotografías, el hecho de ver el fenómeno como tal. Hay que tener mucha precaución también para poder observar este tipo de fenómenos, ¿cierto, Germán? Claro, claro que sí, los filtros y toda esa pedagogía que hicimos ahora con nuestro reciente eclipse. Lástima que se nubló en Bogotá, aunque yo fui a verlo al Sí, Huila, a la Tatacoa y fue espectacular. Tuvimos mucha suerte. Se necesita dosis de suerte con los eclipses.
Sí, sí, porque en Bogotá realmente estuvo demasiado nublado y lo que se veía era como si fuera a caer una tormenta más allá del eclipse. Pero bueno, en videos y en fotografías pudimos ver también en otros lugares, incluso del mundo, cómo se pudo ver este fenómeno natural. Ahora vamos con otra historia que también sucede en Colombia. Y es a propósito de que usted nos dice que lo vamos a ver un eclipse en el 2028. Y es esta. El famoso meteorito de Santa Rosa de Viterbo, esto queda en Boyacá. Y esto es muy interesante porque tiene todos los elementos de las historias asombrosas y curiosas y además chistosas que suceden en nuestro país. Y entonces ustedes pueden ver a este niño o señor de baja estatura montado encima de ese fragmento, pero además esto tiene una historia pero que parece de novela, Germán. Luego llega un extranjero en búsqueda de ese fragmento, hay una controversia, se lleva un pedazo finalmente. Cuéntenos de qué se trata esta historia que, como les digo, a mí realmente me parece muy curiosa porque es la típica colombianada de lo que nos sucede a nosotros aquí en este país. Bueno, en realidad este meteorito, que es el más famoso de Colombia, es un meteorito muy importante en el mundo también, porque es supremamente raro, está depositado allí en el primer piso del Museo Nacional. Y ustedes pueden entrar y verlo ahí en la entrada. Lo que no saben es la historia tan fascinante que está detrás de ese meteorito. Ese meteorito realmente cayó el sábado santo de 1810 en Santa Rosa de Viterbo, en una zona rural. Y, y fue reportado por dos experimentados científicos, Bocingol y Rivero, y lo reportaron a Europa. Inclusive en los catálogos de Humboldt se conocía de la existencia de este meteorito. El pueblo estaba muy orgulloso de su meteorito y lo colocó durante muchos años en la plaza central de Santa Rosa. Ahí vemos el pilar donde está colocado ese meteorito original con más de 700 kilos de peso. Eso es de hierro níquel. Además es En una supremamente especie de monumento que le hicieron precisamente en la Plaza Central. correcto. Pero en 1906, este señor que está allí, Henry Ward, el verdadero Indiana Jones de la época, un cazador de tesoros para museos, se viene de Chicago con el bolsillo lleno de dólares, con el firme propósito de rescatar el meteorito para la ciencia. Rescatarlo es que quería era robárselo. Bueno, él sabía que va a ser muy difícil Claro, llevar. hacer dinero con semejante joya, eso era lo que quería el tipo. Entonces, él logra hacer un acuerdo con el gobernador de Boyacá, el alcalde de Santa Rosa y los concejales, con un contrato para cambiar el meteorito por una estatua del general Rafael Reyes, que había nacido ahí en Santa Rosa y era el presidente de la época. Cambiar el meteorito por una estatua. El caso es que él se lleva el meteorito directo a Honda, sin pasar por Santa Fe, para embarcarlo rumbo a Estados Unidos. Pero cuando el pueblo se da cuenta que ha desaparecido su meteorito, dan la alerta y la caravana es detenida en La Caro, aquí en el norte de Bogotá. Y ahí es donde aparece esa foto con el pequeño hombrecito parado sobre el meteorito y toda la policía que ha detenido pues la caravana. Exactamente, eso es en La Caro. Y resulta que Ward, muy astutamente, dice, yo no me estoy robando nada, yo tengo un contrato, un contrato. Así de que, como somos tan legalistas, pues se entró el gobierno en un gran dilema, porque no podíamos dejar que se llevara el meteorito, pero además sí había un contrato. Así de que llegaron a una solución salomónica, cortar el meteorito. Durante 15 días lo sometieron con una cizalla en la Ay, ferrería de Dios La mío. Pradera y le dan un pedazo de 150 kilos a Ward, le regalan otro meteorito más pequeño y este pedazo es el que está ahora en el Museo Nacional. Y el corte está por debajo, o sea, no vemos el corte porque lo pusieron precisamente sobre el corte. Igual se llevó su trozo de meteorito, pero la historia realmente es
tiene otros elementos, ¿no? Porque interviene la Embajada de Estados Unidos, el ministro de Gobierno. eh, y como tú dices, hay muchas, no sé si colombianas, sino eventos tropicales en la historia Está fantástica. buena esa definición, eventos tropicales. El caso es que casi perdemos el meteorito, casi lo perdemos. De todas formas, el trozo que se llevó Barr lo pueden ver allá en el museo, Field Museum de Geología de Chicago. Allá está el trozo que se llevó Henry Ward. Y el fragmento que nos dejaron está en el Museo Nacional, ¿sí? Con 470 kilos de peso, hierro níquel, que a propósito al precio de mercado costaría algo así como unos casi 3.000 millones de pesos. Ese es el valor Mm, de ese meteorito. Fíjense. claro. Bueno, Germán, una historia que a mí me parece fabulosa, digamos que por el avance que logró, pero que también me parece cruel, es la historia de Laika, la famosa perra que fue al espacio. Y digo que me parece cruel porque realmente ese animalito sufrió muchísimo. Y entonces, claro, después de que lo envían al espacio, amarrada, que muere allá asfixiada, todo por la guerra, o mejor, por la carrera espacial que había en ese entonces entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues después se volvió toda una heroína nacional esta perrita laica. Cuéntanos un poco de esta historia y también de la crueldad que hay detrás de ella. Bueno, lo de Laika realmente sí se cataloga como una historia más que asombrosa. Es una historia. eh, Alguna vez di una conferencia sobre Laika en el planetario y había muchos niños y juré no volver a dar esa conferencia. Sí, con la No, pues presencia me lo de. imagino. Es Es terrible, es que absolutamente triste. terrible. Lo que sucedió fue así lo siguiente. La era del espacio comenzó el 4 de octubre de 1957 con el lanzamiento por la Unión Soviética del primer satélite artificial, el Sputnik. Lo que seguía en esta carrera espacial era enviar un ser humano al espacio, que va a ser en 1961 el cosmonauta Yuri Gagarin. Pero antes de lanzar a un ser humano había que lanzar un animal para probar su estado físico en la experiencia. Durante el lanzamiento, sometía esas presiones y gravedades en la gravidez en el espacio y recuperarla para observar cómo había sido su comportamiento eh, y cómo aplicarlo después al vuelo tripulado. Esa misión estaba prevista para el mes de mayo de 1958. Pero a los políticos del Kremlin les pareció genial hacer propaganda política, celebrar los 40 años de la revolución bolchevique con un lanzamiento biológico, con este que llamaba la prueba biológica, y obligaron a los científicos a lanzar a Laika solo 20 días después del Sputnik, y no tenían diseñado el sistema de recuperación, ellos solo sabían lanzar, pero no recuperar. Así es de que lanzaban a Laika sabiendo que iba a morir en el espacio. Una prueba que no tenía ningún valor científico, ninguno, porque si no se recuperaba el animal no podía saberse cuál era el estado de la misión. Laika era no era una mascota, era un perro callejero, recuperado con otros animales de las calles de Moscú, pues si había sobrevivido en las calles de Moscú, iba a tener más resistencia para las pruebas a las que fue sometida. Laika era un pequeño animal, eran de 6 kilos de peso, 3 años de edad más o menos. Laika significa ladradora. Y ella se comportó muy bien, pasó todas las pruebas, y, pero fue una historia realmente terrible, terrible. Después cuando ahí los rusos dijeron que no, que había un veneno potente que la mataba piadosamente. Después se supo que el tal veneno pues nunca existió, ¿sí? Y después cuando todo se desclasifica después de la caída de la Unión Soviética, pues todos nos enteramos de lo que realmente sucedió. Y es que fue realmente una patanería, fue una metida de patas terrible. Y mira una cosa, Joana, los rusos todavía no se han recuperado de este golpe.
La cantidad de Sí, monumentos que hay sobre Laika, ustedes ponen ahí Laika monumentos y total, es increíble la veneración que le tienen en Rusia a Laika. Ellos nunca se han recuperado y jamás se van a recuperar del golpe tan terrible que fue para ellos. Después conocer, cuando se desclasifica la información, conocer lo que le hicieron a esta perrita, que fue realmente, pues, terrible. Pero, terrible. sin embargo, Laika es el animal más famoso de la historia. Nadie supera a Laika. Claro, sin duda alguna, el ser vivo, como usted decía, el primer ser vivo en viajar al espacio, pero que muere de una manera absolutamente cruel y que por eso yo les decía, luego se convirtió en una heroína. Y es cierto lo que dice Germán, hay una cantidad de monumentos alrededor de esta perrita que son impresionantes. Obviamente, digamos que eso de alguna manera brindó un avance tecnológico en todo este tema de la carrera espacial y esa guerra que tenían Estados Unidos y la Unión Soviética precisamente para saber cuál era el más poderoso y el que tenía los mejores avances para poner al hombre en la luna. Pero sin duda alguna, detrás de todo esto hay una historia bastante cruel y me imagino precisamente por eso que es tan difícil, Germán, como usted nos decía, contarle esta historia, por ejemplo, a niños y sobre todo en la actualidad que se empatiza aún más con los animales. Sí, es cierto. Pero es sorprendente que hay muchos clubes de astronomía de niños y de jóvenes que se llaman Laika, precisamente. Sí, sí. Todos amamos a Laika. Sí, sí, sin duda un personaje que marcó la historia de la ciencia, de la astronomía y del mundo, porque como usted dice, es quizás el animal más reconocido, más famoso que tenemos presente todos desde muy temprana edad. Y otra historia, yo aquí les dije, a mí me encantan las historias de las mujeres, eso siempre lo han sabido y por eso dentro de todos mis contenidos siempre trato de rescatar este tipo de historias y ella para mí es una maravilla. Esta historia es realmente impresionante. Valentina Tereshkova, que también era conocida como la famosa gaviota, porque ese fue el nombre que se le dio precisamente dentro de la misión. ¿Quién era esta mujer y por qué marcó también la historia de la astronomía, Germán? Bueno, lo de Valentina ya sí pasa de asombroso a absurdo. Es que lo que se hizo, es que eso fue en 1963. O sea, con la tecnología de la época, que era una tecnología muy mecánica, eh, se lanzó a, a Valentina como la primera mujer que va a orbitar en el espacio exterior y, y ella va a estar sola. Gagarin, a quien mencioné, y le dio una órbita a la Tierra, una sola. Valentina le va a dar 48 Sí, órbitas durante 3 días completamente sola en una cápsula soviética. Una cosa absurda. Es tan absurdo lo que hicieron, la hazaña de Valentina, que la siguiente mujer que va a ir al espacio va a ir 17 años después. Y es más, hasta la impresionante. fecha, ninguna mujer ha ido sola al espacio, solamente Valentina Tereskova. Valentina era una muchacha humilde que viene del campo. Ella se aficiona al paracaidismo, lo cual va a ser clave, porque en aquella época las misiones no descendían con el tripulante a tierra, sino que este era expulsado a 7 kilómetros de altura y descendía en paracaídas. Imagínate, eso era una cosa extraordinaria. Y ella va finalmente a competir con otras 400 mujeres, 400, eh, que tenían que tener ciertos requisitos, además de ser paracaidistas, tenían que tener una estatura no muy grande, poco peso, porque había que embutirse en esas cápsulas, imagínate. Claro, Eh, Finalmente ella queda finalista con otras mucho más favoritas, que eran expertas pilotos, unas mujeres salvajes, unas águilas despeinadas. Sin embargo, se dice que fue el propio Kremlin, el propio Nikita Khrushchev, el que escogió que fuera Valentina,
porque había pasado muy bien todas las pruebas físicas y psicológicas, y era la chica buena, la chica campesina, el nuevo ideal de la mujer socialista, que querían mostrarle al Ajá, mundo en esa propaganda durante la Guerra Fría. Así es de que sí. Valentina va a ser la primera mujer que va a ir al espacio. Pero no solamente la hazaña de Valentina durante, pues, en ese vuelo, todo lo que sucedió, sino lo que ella va a hacer después, lo que ella va a representar después como mujer, como, como mujer científica, como mujer cosmonauta. Y va a tener todos los honores, incluyendo el máximo honor concedido a mujer alguna, que fue por un panel de expertos, se le concedió el título de la mujer del siglo XX. Así es, y actualmente, y después se convirtió en toda una política, actualmente es diputada de la Duma estatal, precisamente de Moscú, y se sigue destacando, por supuesto, por toda esta historia que nos cuenta Germán, pero también dentro del campo político, y mucho tiene que ver con esa carrera espacial que realizó y esa hazaña tan interesante porque fue precisamente la primera mujer, como decía Germán, pero además que condujo la nave automáticamente, que dio muchas más vueltas que el hombre que había ido anteriormente, en fin, o sea, una cantidad de mitos que rompió, de hazañas que completó y que por supuesto la destacan dentro de este papel tan interesante. Germán, ya se nos va agotando el tiempo, pero yo sí quisiera que nos contara un poco de la historia del Titanic, que también está dentro de este libro, 25 historias asombrosas de la astronomía. Es una de mis historias favoritas porque es realmente una de las más asombrosas. El Titanic es famoso por su tamaño, era enorme, por su construcción en compartimentos independientes que se dice que lo hacían inundible. Algún periodista dijo que ni Dios podía hundirlo, pero realmente el Titanic era famoso era por su lujo, un lujo absurdo, extraordinario, una maravilla de nave. En su viaje inaugural, con lo mejor de la sociedad angloamericana de la época, eh, parte del puerto de Southampton rumbo a Nueva York, y la tercera noche, el capitán Smith, que es un verdadero lobo de mar, que ha hecho ese viaje docenas de veces por el Atlántico Norte. De hecho, la compañía escoge al capitán por su tremenda experiencia en la navegación en el Atlántico. ¿Sí? Al capitán le informa que hay hielo, y él dice, no, es hielo aquí, no, no, imposible. En este mes de abril, a esta latitud, no, no, no. Él de todas maneras da la orden de virar un poco más hacia el sur y seguir a toda velocidad hacia el puerto de Nueva York. El océano estaba absolutamente calmado, una noche sin luna, y el navegante había decidido romper todos los récords de velocidad en el viaje inaugural del Titanic. Iban a toda vapor a lo que daba ese barco. Impresionante. Una mole de 45.000 toneladas viajando por el Atlántico Norte. Cuando los vigías ven el iceberg a 800 metros de distancia, toman la fatal decisión de tratar de esquivarlo. Y el iceberg lo raja de lado 5 de los 15 compartimentos. El Titanic estaba condenado y se hunde en 2 horas. De los 2.700 tripulantes y pasajeros, solamente se salvan unos 700. Es famoso que saber que no tenía botes salvavidas para todo el mundo. En la historia le dan muy duro al capitán, porque le avisaron que había hielos, y él dice que no es posible, y él se va inclusive a dormir a su camarote, muy tranquilo. Pero en el año 2012, cuando se cumplieron los 100 años del desastre, entraron los astrónomos a mirar algo muy raro. Un momento, aquí hay algo muy raro. Si el capitán Smith, que ha dicho que ha hecho ese viaje cientos de veces, dice que no podía haber aire, ¿qué hacía ese árbol ahí? Y entonces empezaron a revisar y encontramos algo curioso. El 5 de enero de cada año, y así fue en 1912, se da el periodo de la Tierra, la posición de la Tierra más cercana al Sol. Y en ese día se dio un perigeo de la Luna cercana a la Tierra, la doble configuración para las mareas mayores.
Entonces los icebergs que salen de Groenlandia quedan confinados entre Terranova y Groenlandia en el mar del Labrador, pero con estas mareas reflotaron por encima de las barreras rumbo al Atlántico Norte en la ruta del Titán. A la mañana siguiente, cuando el Carpathia, el barco de rescate, llega, encuentra que el océano está lleno de icebergs. Si no se daban con ese, se daban con el siguiente. El capitán Smith no podía saber que una lejana configuración celeste iba a producir ese desastre. La luna Claro. hundió el Titanic. Impresionante, impresionante esa historia, Germán, como todas las historias que están en ese maravilloso libro, 25 historias asombrosas de la astronomía, de la editorial Penguin Random House, donde pueden comprar este libro. Yo sé que en cualquier librería del país, pero adelante para que la gente se antoje. No solo en cualquier librería del país, sino que ahora están esas plataformas de Buscalibre, Que es Google, Apple, maravillosa. todos esos ya, esto, aunque yo sigo disfrutando el libro físico, ¿sí? Pero bueno, también es posible comprarlo digitalmente. Y bueno, estuve ahora recientemente en la Feria del Libro de Cali, haciendo la presentación y el lanzamiento, y creo que va a ser una de las interesantes novedades para este fin de año. Además, hay otro detalle importante en algunas de las historias que escogí, y es Sí, que algunas son muy inspiradoras para es jóvenes. cierto. Es cierto, Germán, y yo vuelvo y les digo, es un libro súper fácil de leer, con historias que de verdad llaman muchísimo la atención, que lo enganchan a uno de entrada, y los textos o la forma en la que escribe Germán es muy práctica, es muy sencilla, y eso hace que uno se apasione y quiera leerse ese libro de inmediato en Buscalibre. Esa plataforma es maravillosa. Aquí no le estoy haciendo publicidad a Buscalibre, pero realmente es muy buena esta plataforma porque le llega a cualquier lugar del país de manera súper rápida. Entonces, si a ustedes les gusta el libro tradicional, que es maravilloso para poder oler, para poder rayar incluso, pues esta es una buena opción si no tienen una librería cerca, o si no, en cualquier librería del país pueden ir a buscar 25 historias asombrosas de la astronomía. Germán, ¿cómo lo encuentran también en redes sociales para que la gente pues se pueda enterar de todo lo que usted hace, no solo de sus libros, sino de todo este tema de la divulgación científica, de los grupos que tiene y por supuesto de toda la información que también comparte ahí en redes? Sí, yo produzco un correo mensual que te avisa lo que pasa en el cielo. Para fin de año, la lluvia de meteoros de las Geminias es impresionante. Uno de los historias asombrosas es sobre otra lluvia de meteoros. Astropuerta@gmail.com. Escríbame y yo les informaré mensualmente, una vez por mes, lo que va a suceder en el cielo. En Instagram y en X soy Astropuerta y en Facebook soy Germán Puerta. Así es que me encantaría que me agregaran y pidan mi información. Tengo montones de archivos, videos, materiales. Yo soy muy generoso con la información. En general, la ciencia debe distribuirse en forma libre y soy muy afecto a compartir información. Así es, pues ya saben, es súper fácil de buscarlo, Astropuerta, ahí lo encuentran en todas sus redes sociales, le pueden escribir, le pueden pedir información y seguramente él les dará muchísimos datos de estos que tanto le apasionan. Germán, un placer que estés aquí en Ventana al Misterio, espero que no sea la primera vez. Quedo atento a compartir el programa en las redes. Claro, me avisas cuando estemos por allí. Y un saludo Claro que para sí. todos. Habrá más historias más asombrosas más adelante. Así es, a ustedes, pues si les gustó este video, los invito a que se suscriban a este canal, dejen sus comentarios, ya saben, pueden buscar este libro que de verdad se los recomiendo muchísimo, un libro que nos llena de conocimiento, que vuelvo y les digo, nos abre la mente a ver las historias de otra manera, súper fácil, súper práctico, y recuerden que el conocimiento es poder, entonces todos bienvenidísimos a que abran más su mente, a que investiguen más estas historias y a que podamos también debatir acerca de estos temas. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.